Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Me siento dichoso en esta tarde, de verdad, poder compartir un culto con esta preciosa iglesia, la cual me siento bendecido esta tarde porque creo que el Espíritu Santo está aquí. Soy un jovencito de la iglesia de Ochampuaga, me llamo Jonathan, y en esta tarde, pues mira, me siento agradecido poder acompañar a Ezequiel. Y como no, gracias al pastor Remache, que es un matrimonio que queremos mucho en Ocha, que se les echa de menos porque se da mucho a querer. Es un hombre que queremos mucho, tanto su compañera como su pequeño. Es un matrimonio bendecido, que echamos de menos, de verdad. Yo simplemente saludar a esta preciosa iglesia, deciros que es una gozada estar esta tarde con vosotros. Hay una frase que me hacía bien, muy directo porque no quiero robarle mucho tiempo, porque creo que tiene una palabra de Dios nuestro hermano para esta tarde. Hay una frase que me hacía bien y la meditaba en estos días, y es la siguiente. Y el Señor me llamaba mucho y me decía: vivamos de tal manera en la que el Espíritu Santo se sienta cómodo en nuestro interior. Nosotros somos templo. La idea es el que nosotros esté cómodo para que pueda trabajar en nuestro interior. Dejemos que sea el que trabaje de nuestro interior para que florezca lo exterior, ¿no? Porque de eso se trata. Yo creo que tiene que haber una diferencia, hermanos, en la cual en nosotros se refleje Dios. Dejemos que Él sea nuestro Rey y que nuestro interior sea su reino, y que Él nos gobierne en esta tarde, ¿verdad? Eso tiene sentido, hermanos. Ya que hemos decidido creer en Dios, vamos a darlo todo por Él. Él murió todo por nosotros, ¿no? Que Dios nos bendiga mucho. Gloria a Dios. Amén. Al Señor la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Pues dichoso también de poder estar entre ustedes en esta tarde y de poder compartir este culto para la gloria y la honra del Señor bendito. Amén. Me llamaba nuestro hermano Remache como amigo, y claramente pues para mí un honor el poder estar entre ustedes y poder administrar la palabra, porque yo valoro mucho esto que nos da el Señor, el que nos presta el oído de su pueblo, de su amada iglesia, y nos permite, por su dicha y por su sangre vicaria, porque no tenemos ninguna dignidad nosotros, poder transmitir lo que considero que está en el corazón del Padre hacia su iglesia. Amén. Yo quiero ir predicando, pero quiero ir haciendo unas bases para que el mensaje se entienda bien, lo que me hacía bien a mi vida. Amén. Este mensaje yo lo he titulado Condición y Posición, porque es necesario que los cristianos, aquellos que hemos creído en el Señor, tengamos bien consolidado y fundamentado cuál es nuestra condición y nuestra posición en el Señor. Amén. Porque miren, uno puede entrar a una casa y pueden entrar tres tipos de personas. Puede entrar el dueño de la casa, puede entrar el hijo del dueño y puede entrar un invitado. El invitado entra esperando que le digan dónde está el salón, dónde sentarse y que le ofrezcan un vaso de agua o tomar un café. Pero el dueño de la casa entra sabiendo que él es el dueño de todo, que todo está dispuesto conforme su voluntad y que todo lo que hay ahí le pertenece. Pero el hijo, aunque es el dueño el que manda, el padre el que manda, el hijo no espera que su padre le diga dónde sentarse o si puede tomar un vaso de agua. El hijo sabe que tiene derecho de poder ir a la nevera, de poder ir al sofá que quiera sentarse, pues lo que es del padre es del hijo. Amén. Miren, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1,
verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a ese mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén a su palabra. Antes de entrar al mensaje, quiero dejar bien claro un par de puntos, ya que quizás vamos a tocar un poquito los límites de los conceptos que algunos tienen de la gracia y del amor de Dios. Tenemos que saber bien claro, yo por lo menos, que les quede claro qué creo y qué cree nuestra obra, que también es lo más importante, en torno a la salvación. No creemos en la predestinación individual de una persona, del individuo. Tampoco creemos en el llamado irresistible, pero sí creemos que el hombre está dotado de libre albedrío, y por lo cual puede escoger entre amar y seguir a Dios o amar al mundo y perderse. Siendo Dios el que nos llama y nos equipa completamente, dándonos y haciendo todo lo necesario para que yo y ustedes que hemos creído en Él seamos salvos. Él lo ha hecho todo, absolutamente todo, para que nosotros seamos salvos. Dice su palabra: mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual os ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, glóriese en el Señor. Nos está diciendo que hemos sido hechos justificación. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque ante el juicio de nuestros pecados, todos nosotros hemos sido declarados culpables. Pero ahora, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y por su gracia redentora, hemos sido justificados. Hemos sido liberados del juicio y ahora somos declarados inocentes. Amén. Pero sigue añadiendo la palabra y dice: hemos sido hechos sabiduría. ¿Por qué es necesaria la sabiduría? Porque aunque hayamos sido justificados, seguimos teniendo sucia nuestra alma, y como estando sucios no podemos tener contacto con Él, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Hemos sido limpiados por medio de su sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Ya ahora podemos tener acceso para con el Padre y podemos relacionarnos con Él y tener intimidad con Él. Pero sigue añadiendo la palabra y dice: y hemos sido hechos redención. ¿Por qué es necesaria la redención? Si hemos sido justificados y hemos sido santificados. La redención es necesaria porque, miren, de esta forma: justificación, saco a alguien de la cárcel, le libro del juicio. Santificación, limpio sus antecedentes penales. Pero si esa persona fue a la cárcel porque fue un ladrón, solamente ha incurado algo por un tiempo, porque volverá otra vez a inquirir y a cometer el delito que ha cometido. Ahora el Señor no solamente nos ha librado de la cárcel y ha limpiado nuestros antecedentes penales, sino también que nos ha redimido de la esclavitud del pecado, para que no volvamos otra vez al pecado que hemos cometido, sino que seamos libres para decirle al pecado no. Él nos ha hecho libres, porque la gracia no es la libertad para pecar. La gracia es la libertad para decirle al pecado no. Al vicio basta y al mundo se acabó. Eso es la gracia.
absolutamente todo para que seamos salvos, hijos de Dios. Yo sé que lo saben, pero quiero que tengamos esta base bien cercana, bien arraigada. Amén. Porque dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Aquí el apóstol nos está diciendo que somos salvos por gracia. Lo único que ponemos nosotros es la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe en el caso de la salvación simplemente es el medio instrumental, pero no es la causa de la salvación. La causa de la salvación es la cruz y Cristo muriendo por nosotros. Lo único que hacemos con la fe es como si yo cojo ahora 1 millón de euros y le digo al pastor, pastor, te voy a dar este 1 millón de euros. Él no ha trabajado ni ha hecho nada para merecer ese 1 millón de euros, pero lo único que hace es extender las manos para agarrar lo que yo le estoy regalando gratuitamente. Cuando nosotros por medio de la fe nos acercamos a Él, no estamos haciendo nada, solo extendiendo nuestras manos diciéndole, no puedo, no llego, he pecado, he fallado, soy pobre de espíritu y necesito de tu gracia que me sane, que me levante y que me santifique. La fe solamente nos hace abrazar lo que Él nos ha regalado. Porque miren, hay que como cristianos siempre estar meditando y escudriñando sobre su salvación. A mí hace años me preguntaban cualquiera de ustedes y me preguntarían ¿qué es la gracia? Y yo les respondería como un diccionario: la gracia es don inmerecido. Pero ¿saben que me he dado cuenta que limitar o solamente reducir la gracia a eso es limitarlo mucho? Es decir, algo que es muy requítico, muy escueto para lo grande que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo eso, puede hacer pensar que es algo que es que la gracia es una acción, don inmerecido, que yo también puedo hacer. Miren, la palabra de Dios nos invita, nos exhorta, nos enseña, nos da mandamiento de que hagamos misericordia los unos con los otros. La misericordia es algo que podemos hacer y la Biblia nos incita a hacerlo. También nos enseña a que nos amemos los unos a los otros. Pero la gracia es algo que el hombre no puede hacer. Porque la gracia no es solamente dar algo inmerecidamente. La gracia es justificar, es santificar y es redimir. Y eso es algo que ningún ser humano puede hacer en la tierra. Hay algo que hemos pasado de largo de Corintios, que decía santificación, justificación y redención. Pero añade la palabra sabiduría. ¿Y por qué es necesaria la sabiduría? Para que entendamos lo completo que es la salvación del Señor. Es que yo necesito ser justificado para ser salvo, sí. Necesito ser santificado, sí. Necesito ser redimido, sí. Pero Señor, sin sabiduría no soy salvo. Miren de qué forma tan sencilla me lo explicaba mi Señor. Cojamos un tesoro y se lo doy a un niño que no sabe ni sumar, ni restar, ni leer, ni escribir, que no sabe lo que es un negocio ni una empresa, que no sabe el valor que tiene un euro. Va a coger ese tesoro, lo va a malgastar y lo va a perder y no lo va a valorar. Pero sin embargo, dale ese tesoro a alguien que sepa sumar, que sepa restar, que sepa lo que vale una empresa, que sepa negociar, que tenga sabiduría para administrarlo. No solamente lo va a valorar, sino que lo va a guardar y va a hacer que eso prospere mucho más. El Señor no solamente nos ha dado el tesoro de la salvación, la santidad, la santificación, la redención, la justificación, sino que también nos ha dado sabiduría para poder ministrar esta salvación, este tesoro tan grande que Él nos ha dado en nuestra vida, para poder escoger qué es bueno para nuestra casa y qué no, para saber escoger entre qué camino tomar y qué decisiones tomar en la vida, sabiendo que la salvación es un tesoro que no merecemos, pero que fue comprado a precio de sangre.
Cuando lo que digan aleluya. Ya ahora vamos entrando, porque la gracia, si se podría resumir en una sola palabra, la gracia es Cristo. Él es gracia, Cristo, muriendo en la cruz, dándose por nosotros. Pero miren, a mí me gusta empezar los mensajes con una pregunta, y en este mensaje habrá varias. Imagínense que estaríamos con el Señor Jesús en los días que Él caminó en la tierra, que podríamos estar paseando con Él por las calles de Jerusalén. ¿Qué preguntas le haríamos? ¿Qué preguntas le haría usted personalmente? Estoy seguro que cada uno tendría diferentes preguntas, ya que cada uno tiene diferentes problemas o diferentes dudas. Pero en torno a preguntas doctrinales, estoy seguro y no fallo que hay dos que tendrían preeminencia. Para mí, creo que la mayoría le preguntarían sobre el rapto: cuánto es, cuándo será, si es antes de la tribulación, o en medio, o después, o inclusive si lo hay, porque hoy día hay de todo. Pero también, y aquellos que son pastores y llevan grupos de jóvenes, saben que esta pregunta se la hace todo el mundo. Es más, el mundo evangélico cristiano se divide en dos posturas, pero todos hacen la misma pregunta. Hoy nos dividimos entre arminianos y calvinistas. Todos preguntan hoy en día, y más los que empiezan a estudiar la palabra: ¿se pierde la salvación? Es una pregunta a la orden del día. Yo no he visto joven que empieza a estudiar la palabra y no me lo haya preguntado. Ezequiel, ¿se pierde la salvación? Todos nos preguntamos o nos preguntan eso. ¿Se puede perder la salvación? Pero miren, yo, que lo digo con mucha sencillez, me gusta no solamente ir a la palabra para hallar respuestas, sino también para hallar preguntas, ya que en la palabra hay preguntas, además de respuestas. Y la sabiduría no solamente está en saber responder, también está en saber preguntar. Y miren, y sin usar la imaginación, en las Escrituras encontramos que en referente a la salvación, aquellos que caminaron con el Señor le preguntaron acerca de la salvación. ¿Pero qué preguntaron? Ellos no preguntaron si se puede perder la salvación, sino que ellos preguntaron qué hay de hacer para heredar la vida eterna. Ellos no preguntaron cómo se pierde el reino, sino cómo alcanzar el reino de los cielos. Ellos no preguntaron cómo perder, sino algunos inclusive osados preguntaron: ¿podría estar yo a la derecha y mi hermano a la izquierda? No preguntaron cómo perder, sino cómo alcanzar. Porque miren, el reino de los cielos, dice la palabra. Además de esto, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo y gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra en el campo. Dice: y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue, la vendió todo lo que tenía y la compró. Nos está diciendo que el reino de los cielos no es aquello que piensas que perder, si lo vas a perder, sino que piensas en qué perder para poder alcanzarlo. El reino de los cielos no es que piensas cómo dejarlo, sino cómo dejo a todo aquello que es un lastre para poder extenderme hacia ello, poder abrazarlo, porque me he dado cuenta que he encontrado lo más precioso y lo más grande que hay en la vida. He encontrado la salvación. Pero ¿sabe? Yo me preguntaba en mi casa, ¿por qué nos preguntamos esto? ¿Por qué nos preguntamos si se pierde la salvación? Un mendigo no pregunta cómo perder un tesoro, sino cómo hallarlo. El que tiene un tesoro no pregunta cómo perderlo, sino cómo hacer más. Un rico no pregunta cómo perder, sino cómo prosperar. ¿Por qué nos preguntamos cómo perder la salvación?
Si yo les preguntara a ustedes dónde está la salida, ¿qué quiere decir? ¿Qué intuyen? Que quiero salir. ¿Por qué nos preguntamos cómo perder en vez de cómo ganar? Un hombre no encuentra la mujer de su vida, vive feliz y contento con ella, cocina bien, te llevas bien, tienes unos hijos preciosos, pero voy donde el pastor y le digo: pastor, ¿puedo divorciarme? ¿Podría separarme? ¿Cabe la posibilidad? ¿Cómo si has encontrado un tesoro, piensas en cómo perderlo en vez de cómo mantenerlo? ¿Saben por qué nos hacemos esta pregunta? Porque hemos separado la salvación de la relación paterno-filial con Dios. Nos hemos olvidado que ser salvos es ser hijos de Dios. Es más, la prioridad de Dios no es la salvación en sí, sino el ser hijos, y la salvación es la consecuencia de ser hijos de Dios. Miren, yo tengo mi hijo con 13 años, así de alto ya. Y a mí nunca, jamás me ha preguntado mi hijo si puede dejar de ser hijo mío. Jamás me ha preguntado si puede perder su condición como hijo. ¡Nunca! ¿Saben qué me pregunta? Me pregunta: papá, ¿puedo pasar más tiempo contigo? ¿Puedes jugar conmigo? Así de grande, y me dice: ¿puedo dormir esta noche contigo? Mi hijo no me pregunta cómo perder relación, sino cómo tener una relación mayor, más grande y más íntima. ¿Cómo pasar más tiempo contigo? Un hijo no debería de pensar cómo perder, sino cómo agradar al Padre. Somos hijos. No pensemos en la salvación como una transacción de límites. Por eso hay jóvenes que nos preguntan: ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo aquello? Buscando los límites que rocen para ser salvo o no. Vivimos vidas buscando los límites para ver hasta dónde en el precipicio. Pero no vivimos una vida que nos preguntemos cómo agradarle, cómo sacarle una sonrisa, cómo vivir conforme a su plena voluntad y su agrado, y apartarnos lo más posible del mundo, de los vicios y del pecado y de aquello que no le agrada. Pero ¿saben por qué? Porque algo tan sencillo que ha hecho Dios como el Evangelio. Porque el Evangelio no es el mensaje de cómo se pierde la salvación. El Evangelio es el mensaje de que todos estábamos perdidos. Todos estábamos condenados. Todos condenados en nuestros pecados y delitos. Pero por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquellos que hayan creído en él, hemos sido redimidos por su sangre. Porque dice el Señor: porque no me envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren, y este privilegio de ser hechos hijos de Dios, este privilegio, poder, autoridad de ser hecho hijo de Dios, nace de un sentimiento que provocó una acción que tuvo una reacción. Nace del sentimiento del amor puro y eterno de Dios, que tuvo la reacción de que el Hijo se encarnara, viviera y habitara entre nosotros y se diera la cruz del Calvario. Y ahora todos aquellos que hemos creído en Él seamos salvos por medio de su gracia. Tan sencillo y a la vez tan profundo. Miren, en estos días atrás meditaba en Isaías 53 y me hablaba el Señor de una forma poderosa y muy bendecida. En Isaías 53 encontramos dos preguntas. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Lo que viene a ser: ¿quién ha creído en nuestro mensaje?
Aquí el profeta está preguntando con todos sus profetas, con todos los que han profetizado, diciendo: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Quién ha creído en el mensaje que llevamos predicando y profetizando desde los días de Moisés hasta ahora? ¿Quién ha creído en este mensaje que llevamos profetizando? Ese mensaje de ese Cristo que tenía que venir, del Mesías que tenía que encarnarse. Desde los tiempos de Moisés llevan profetizando, y este se le herirá en el calcañar, pero él le pisará la cabeza. En el libro de los Salmos dice y profetiza que toros de Basán le han rodeado, que contar puede todos sus huesos. El mismo Isaías en los primeros capítulos profetiza: porque un hijo nos es dado, y un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios con nosotros. Está preguntando el profeta, porque el profeta sabe que ellos han recibido la inspiración de que tenía que venir un Cristo. Él dice: hemos recibido la inspiración. Pero ahora hace una pregunta: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En las Américas, el NBI lo dice más claro, dice: ¿y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? El profeta está diciendo: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha revelado quién es el Cristo? Él sabía que sobre ellos se había revelado la inspiración, pero ahora pregunta: ¿quién se le ha revelado quién es el Cristo? Claro, él podría pensar que la revelación sobre quién va a venir, quién va a recibir la revelación de quién es el Cristo, sino que es el pueblo mismo de Israel. Mi pueblo debería de recibir la revelación, pero sin embargo el profeta recibe la inspiración de que su pueblo no ha recibido la revelación. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo lo hace viajar en el futuro, a tiempos aún más lejanos a los nuestros. Y él dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Es algo que se dice desde el futuro. Dice: le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Dice: será despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y mete a su pueblo, y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado. Aquí está hablando de Israel. Está hablando que Israel menospreciará al siervo sufriente. Está hablando que Israel despreciará al siervo sufriente. Está hablando de que Israel dirá y dirá: lo tendremos como herido de Dios y abatido. Pero sigue diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y miren ahora, que verá en el futuro, Israel, como ustedes saben, hoy en día está cegada, pero algún día Israel abrirá sus ojos y verá. Y saben que dirá lo que dice en el capítulo 54. Abrirá sus ojos y dirá, dice en el capítulo 54, la que no estuvo preñada, la que no dio a luz, dirá: ¿de dónde me vienen estos hijos? Israel, cuando abra sus ojos, verá a la iglesia, aquellos que sí creyeron, y dirá: ¿de dónde me vienen estos hijos? Jamás los tuve en gestación, jamás la di a luz, pero se dará cuenta de que estos son los redimidos por el Cordero. Cuando ella abra los ojos y se dé cuenta de que Jesús era el Cristo que tenía que venir, se dará cuenta que para ellos Cristo era piedra de tropiezo, pero para nosotros es piedra preciosa. Que para ellos Cristo era muerto en la cruz, abominación,
Sin embargo, para nosotros es la mayor bendición que ha habido en la vida. Cristo muriendo por nosotros. Y miren, sigue diciendo la palabra. En otro lugar, más adelante, ya en el Nuevo Testamento, lanza unas preguntas preciosas y de gran bendición. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque miren, pregunta el apóstol: ¿quién acusará a los escogidos? Porque Dios es el que justifica. Dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién se atreve a condenarle? Si Cristo es el que está a la diestra del Padre, ni el enemigo, que es el acusador, se atreve a condenarle a usted. Porque ¿cómo podrá acusarle si Cristo está a la diestra del Padre con sus heridas, con su costado traspasado? Él ha pagado el precio de nuestros pecados. No hay quien le acuse. Pero sigue diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, en todas estas cosas somos muertos todo el tiempo, porque somos contados como ovejas al matadero. Dice: y ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, el cual nos amó. Dice: del cual estoy seguro. Me encanta aquí el apóstol. Aquí dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro. Miren, cuando alguien se casa, hace lo que llamamos votos nupciales. Uno promete ser fiel en lo bueno, en lo malo, hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, aquí el amor, hablando del amor, el apóstol dice: yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aquí el apóstol no hace una promesa, afirma con seguridad: ni aun la muerte nos podrá separar de su amor. Él te ama, y toda la salvación está sustentada en su amor. Por eso dice el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas, para que habite Cristo por la fe en vosotros, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces. Este texto es uno de los mayores retos intelectuales que existen, ya que el apóstol dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Nos pide que seamos capaces de comprender algo que ya excede a todo nuestro conocimiento. ¿Cómo es posible poder comprender y conocer algo que excede a todo nuestro conocimiento? Yo lo entendía de una forma muy sencilla. Es como cuando un astronauta sale al espacio exterior y mira hacia la derecha y ve la infinidad del espacio. Mira hacia su izquierda y ve infinidad. Mira hacia atrás, infinidad. Mira hacia lo profundo, al frente, y ve infinidad. Mira hacia abajo y ve infinito. Mira hacia arriba y ve infinito. Se asombra. Ve un espacio sin límites. Así quiere Dios, que te relaciones tanto con Él, que viva tanto Cristo en nosotros, que nos demos cuenta
que no hay nada que usted pueda hacer que llegue a los límites de su amor y que Él no pueda perdonar. Que se relacione tanto con Él, que sepa, que comprenda, que entienda que Él le ama sin límites. Aquel que no se asombra de su amor no ha experimentado la gracia de Dios. Vivamos sorprendidos, asombrados de su amor. Porque la gracia, el amor de Dios nos debería de asombrar. Es más, yo escuché hace tiempo, y seguro que ustedes la habrán escuchado más de una vez, que la gracia, hay una frase que dice, el escándalo de la gracia. Porque es un escándalo. Pero es un escándalo para aquellos que se creen superiores a los demás. Es un escándalo llevarte la cabeza para aquellos que se creen que están por encima de otros o que jamás han roto un plato. La gracia es un escándalo para aquellos que se creen que están por encima de otros. Pero para aquellos que somos débiles y hemos caído y tropezado, la gracia es una sombra. Yo cada vez que lo experimento en mi vida me doy cuenta cuánto me ama Dios. Porque me doy cuenta conforme pasa el tiempo lo que yo le fallo, lo que yo hago, lo que yo hago mal. Y pienso que he llegado al límite y digo, Señor, hasta aquí ya no puedo más. Seguro que tú no me perdonas, pero viene Él, me levanta, me restaura, me perdona. Porque la gracia es un escándalo. Es un escándalo que Dios coja a un recaudador de impuestos, lo ponga al apóstol y a predicar su palabra. Es un traidor de su nación. Es un escándalo que Dios coja a una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía aún tampoco lo era. Pero aún así coge Dios y la usa para predicar en Samaria. Para aquellos que tienen mente cuadriculada y legalistas, es un escándalo. Pero para aquellos que hemos fracasado muchas veces y más de una vez, es un alivio tener un Dios tan bueno. Porque miren, a veces nosotros nos escandalizamos. Mira quién ha venido al culto. Mira quién ha perdonado al Señor. Y no nos damos cuenta que tendríamos que vivir asombrados al ver cómo Dios perdona. Cuando Dios coge y le trae a Jesús unos amigos y le traen un paralítico y Él le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban allí se escandalizan. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Pero el Señor dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad para perdonar pecados, le dice, levántate y anda. A nosotros los milagros nos sorprenden y cuando vemos a pecadores arrepentidos, quizás nos escandalizamos. Pero deberíamos de vivir más asombrados de que ver un milagro, de ver a un cojo andar, de ver cómo Dios coge a un drogadicto y le quita la droga. De cómo coge a aquel que maltrataba a la mujer y deja de maltratarla. De aquel que robaba y ya no roba. Ese es el Evangelio. Miren, hay un texto que dice, cosa que anhelan mirar los ángeles. Y yo me preguntaba y decía, cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿Quién no habrá visto un ángel? ¿Quién no le habrá visto un ángel hacer a Dios, crear o destruir lo que sea asombroso? Aquel que ha creado el universo, los cielos y la tierra. Pero si yo le preguntaría ahora a un ángel y le diría, hombre, ¿pero qué anhelas ver aquí? ¿Qué es lo que te asombra? ¿Saben qué me diría? Mira, Ezequiel, para Dios crear o destruir es relativamente sencillo. Con solo decirlo, hecho está. Pero para poder redimirnos a cualquiera de vosotros, no solamente sirve con palabra, con decir, hágase la luz. Para poder redimirle a usted o a mí, era necesario que aquel verbo salía carne. Para poder salvarnos a nosotros,
no solamente fue hablado, tuvo que sufrir, tuvo que morir, tuvo que derramarse sangre para poder pagar el precio de nuestros pecados. Por eso cuando un ángel ve a un pecador arrepentido, se asombra, porque sabe el valor, el precio que tiene un pecador arrepentido. Tenemos que vivir más sabiendo lo que vale la salvación de una persona. Hoy en día hay poca adoración genuina porque hay poca gratitud, y hay poca gratitud porque pocos somos conscientes del precio y de lo que hemos valido, del costo que ha sido que nosotros hoy podamos estar en la presencia del Señor. Miren, y ahora sí que me están escuchando perfectamente, y me encanta que haya este ambiente, porque voy a decir algo. Miren, el Señor nos manda a romper parámetros mentales que tengamos nosotros y que la Escritura esté por encima de ella. Que la Escritura esté por encima de la forma que yo veo las cosas, inclusive de mis costumbres, de mi forma de ser, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque escuadriñando la Escritura, la palabra, me he dado cuenta que la restauración no existe en el Nuevo Testamento. Ahora muchos pensarán, ya lo has mandado. Pero si ustedes sondean el Nuevo Testamento conmigo mentalmente, se darán cuenta que si usted, cualquier predicador, quiere predicar de la restauración en la relación de la iglesia con Dios, se tiene que ir al Antiguo Testamento. Vas a predicar del alfarero o de cosas así. Pero en el Nuevo Testamento la palabra restauración o la enseñanza de la restauración no existe. Solo aparece una vez en la palabra, que es en el libro de los Romanos, cuando habla de Israel, cuando dice: si su desgajamiento ha sido para tanta gloria, ¿qué no será cuando sea restaurada? Pero habla en torno a Israel, no de la iglesia. Y ahora ustedes estarán pensando, me está diciendo Ezequiel que entonces está mal cuando sube alguien para aquí y predica de la restauración. No. Escúchenle y díganle amén y hagan caso. Lo que quiero enseñar y decir es un pensamiento más elevado para poder refinar mejor bien la doctrina que sí nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de restauración, estamos hablando como que yo rompo un vaso y desde esa misma esencia volvemos a reconstruir, a restaurar el vaso que está roto. Pero a nosotros el Nuevo Testamento no nos enseña que somos gente rota. Lo que nos enseña a nosotros el Nuevo Testamento es que necesitamos nacer de nuevo. La doctrina que nos enseña el Señor es: Nicodemo, no necesitas ser restaurado, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay jóvenes, sobre todo los que empiezan en el Señor, que piensan que cuando han pecado, han fallado o se han apartado del Señor un tiempo, o de venir al culto, mejor dicho, piensan que ya se ha roto su relación con Dios absolutamente. Piensan que han dejado de ser hechos hijos de Dios. Piensan que ya han dejado de ser hijos de Dios. Pero a mí la Biblia me enseña que dice la palabra de Dios que el hijo pródigo peca y repeca. Pero sin embargo el padre dice: mi hijo estaba muerto, sí, pero mi hijo sigue siendo mi hijo. Estaba muerto y ahora vive. Si te has apartado de Dios o dejas de seguirle y estás viviendo una vida de pecado, no has dejado de ser hijo. Lo que ocurre es que estás muerto. Tienes que volver a la casa del Padre. No pienses que tu relación se ha roto. No pienses que Dios te ha desechado. Eres tú el que se ha ido de casa. Dios te sigue esperando igual que el primer día y te sigue diciendo: vuelve a casa. Es más, el enemigo te intenta engañar y decirte: vuelve a casa, pero como uno de sus jornaleros.
ya no tienes derechos de hijo, pero el Padre te recibe. No hay cristianos de segunda, te recibo como hijo, como hija de Dios, siempre. ¿Cuánto lo que digan aleluya? Somos hijos de Dios. Y siempre que haya un hálito de fe en ti, seguirás siendo hijo de Dios. Porque no se trata de tus méritos, sino los de Cristo en la cruz. Miren, y este detalle que el Remache del pastor me decía por el camino, que no se lo quería explicar, me decía: ¿cómo era eso que dijiste que me han dicho del testimonio? Esto conviene escucharlo y predicarlo tranquilo para que se entienda bien, para que no digan que he dicho algo raro. ¿Por qué? Porque yo decía en Ocharcuaga que hemos malinterpretado el testimonio. O mejor dicho, lo hemos usado mal, el testimonio. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, se me ha enseñado y se me ha explicado un evangelio que la Biblia no enseña y es muy difícil, inclusive es imposible de seguir. Enseñándome que tengo que tener un testimonio de irreprensible, de irreprochable y sin ninguna falta y de intachable. Y eso es algo imposible. No hay nadie que sea intachable. No hay nadie que sea irrepresible. El testimonio no puede ser eso. Yo no puedo estar dando un testimonio de eso. Miren, yo tengo un hermano, mi hermano Abraham, que no conoce al Señor, y él es 1 año y medio, 1 año y 9 meses mayor que yo. Él, aunque me estén grabando, vamos a hacerlo como que estamos hablando así, en secreto, porque parece que a veces hasta algunos no lo creemos. Él se piensa que yo soy intachable. Yo muchas veces le riño porque no hace a veces las cosas bien. Le digo: su hermano, que eres el mayor, pero le digo: ya vale, cambia, que tiene los hijos grandes. Hijo, deja ya esta vida que lleva, todo el dinero te lo malgastas. Y le riño muchas veces. Y él me dice: su hermano, yo ya quisiera ser como tú. Ya quisiera como tú. Él se piensa que soy perfecto, santo, que nunca roto un plato, que no tengo fallos, que no tengo pecados. Y yo la otra vez le decía hace poco: ojalá sería la mitad de lo que tú te crees. Ojalá sería tan irreprochable como tú te crees. Ojalá viviría tanto sin fallos y tan perfecto y tan santo como tú te crees. Pero soy tan débil como tú o más. Es más, mi madre sabe que los dos que somos cristianos somos los peores de casa. El que mejor corazón tiene y el mejor nombre es él. La única diferencia entre yo y mi hermano, ¿saben cuál es? Que yo he creído en Dios. Que yo he creído en Jesús. No tengo nada más que Él. Lo único que es que me ha llamado, me ha redimido y me ha rescatado. Si estamos en pie, es por su gracia pura y bendita. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quieres decir? Que cuando a los que no conocen a Dios, porque esto se trata de que la gente venga y se acerque a Dios. Pero si yo le estoy predicando a la gente y enseñándole de que el testimonio tiene que ser algo intachable, de gente santa, pura, inmaculada, les estoy poniendo una montaña imposible de alcanzar. Y aquellos que se ven con pecados, con faltas y fallos, van a decir: yo no puedo porque no llego donde llega el Remache, donde llega el Carlos o donde llega el Benjamín. Pero estamos poniendo un modelo que es imposible de alcanzar y de llegar. Y esto se revuelve. ¿Por qué? Porque lo mismo que hay gente que nos mira como seres imposibles de alcanzar, también hay gente que si yo le he vendido que si soy santo, cuando me vean un fallo me van a decir: pues no era santo, pues no era el perfecto, no eran los que nunca hacen un mal, no eran los que tanto se aman. Y cuando me vean un fallo, como yo les he vendido un evangelio de que es sin fallos, impedimos que la gente venga a Dios por predicar algo que la Biblia no enseña. Ahora, hay que predicar y hay que tener testimonio, sí. ¿Pero qué es el testimonio? Testimonio de vidas cambiadas.
Lázaro, como ustedes saben, era amigo, colega, íntimo de Jesús. Comían juntos, merendaban. El Señor intentaba pasar con él la mayor parte del tiempo que podía cada vez que estaba cerca. Pero dice la Escritura que cuando Lázaro muere y Jesús lo resucita al cuarto día, dice, y a partir de ahí procuraron matarlos a ambos. Sí, Señor. ¿Por qué? Si ya era amigo. Es que mientras era amigo y simpatizante, no hacía guerra al enemigo. Pero cuando ha muerto y ha resucitado, es un testimonio vivo de que Jesús es el Hijo de Dios. Los simpatizantes que vienen al culto no hacen nada al enemigo. Pero aquellos que han muerto y han resucitado son los mayores enemigos del infierno. Estudiando a Lázaro, me di cuenta de algo que jamás había leído. En la historia secular, en la historia humana, se sabe que Lázaro fue de los principales en Jerusalén. Y que Lázaro fue un gran obispo, es más, fue el primer obispo que hubo en Marsella. Y sin embargo, en el libro de Lucas no nos dice nada de él. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, no habla de él. Y yo le preguntaría a Lucas y diría, Lucas, pero hombre, se ha sido principal de las sinagogas. Perdón, principal de la iglesia. Se ha sido hasta obispo, se ha levantado iglesia, se ha predicado. ¿Por qué no nos dices nada de él? ¿Saben qué me contestaba mi Lucas? Y me decía, es que Ezequiel, cuando alguien ya ha muerto y ya ha resucitado, el libro de los Hechos es el libro de los hechos de lo que más grande hemos hecho. Y Lázaro ya hizo lo más grande. El pastorear, el predicar está por debajo. Morir y resucitar, la prioridad. No sé, muchos jóvenes quieren hacer muchas cosas. Pues la principal, muere, resucita. Sé un testimonio vivo de Cristo. Sé un testimonio de cambio. La gente de fuera va a ser transformada cuando hablemos de vidas transformadas, de gente cambiada. Miren, ya voy acabando. Yo cuando leía estos textos, los leía, y yo creo que muchos hermanos estarán conmigo, como una sentencia, como muy autoritario aquí Dios. Cuando dice, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Miren nivel, ser santos, porque yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo lo leía de una forma autoritaria. Pero en estos días me he dado cuenta que es una carta, es una declaración de amor. Y ahora usted me dirá, ¿por qué es una declaración de amor? Miren, digo este ejemplo, si hay alguien de luto le pido disculpas. Es la única forma que tengo de explicarlo. Yo soy Ezequiel Borja. En mi familia, los que nos conocen igual, el Remache sí lo sabe, desde niños nos han enseñado y siempre nos han inculcado de que los Borjas somos de beber. Siempre. Es como el sello de la familia. Borja, de beber. De tal forma que yo alguna vez he ido a un bar con alguno y me pide un agua y me han dicho, tú no eres Borja por pedirme el agua. Porque desde niños se nos ha enseñado eso. Tengo primos y hermanos que siempre es como lo que se lleva de casa, es lo de la familia. Tenemos esa enseñanza y ese estilo. Ahora, ¿qué quiero decir? Que aquí cuando el Señor nos está diciendo ser santos, ser perfectos, porque yo, vuestro Padre, soy perfecto, soy santo, nos está diciendo que sois familia mía, que en casa se lleva la santidad, que en casa se lleva la perfección. Nos está diciendo que vosotros sois de los míos, que en nuestra casa no se estira a hacer esos pecados o vivir así. En mi casa se lleva la santidad. Cuando lo que digan aleluya. Somos hijos de Dios. Miren, es como cuando entran en una casa un padre y un hijo, cansados, que vienen de trabajar,
y ven una nota y dice la nota: pequeño mío, la luz de mis ojos, tienes la merienda en la nevera. Iba el padre hinchado a coger la merienda y le dice: hijo, quieto. La luz de sus ojos, el pequeño soy yo. Identifica en la nota que su madre habla de él. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted lea la escritura, léala también como hijo. Cuando el Señor dice: manada pequeña, está hablando de usted. Cuando el Señor te está leyendo: no temáis, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, está hablando de usted. Cuando la palabra dice que comenzó con vosotros la buena obra, la terminará, está hablando de usted. Cuando lea la palabra, léala como hijo. Lea como hijo. Viva como hijo. Respire como